Hola, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por estar acá en esta noche maravillosa. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Ignacio Londoño. Es un colega que yo quiero muchísimo. Doctor, bienvenido. Vamos a dejarlo entrar. Ignacio se nos une. Doctor, ¿cómo está? Hola, doctora Juanita, mucho gusto, muchas buenas noches para todos también. Un gusto, encantado de estar aquí contigo, con ustedes. Doctor, el placer es mío. Supremamente agradecida por haber aceptado mi invitación. Lo admiro y lo aprecio muchísimo, muchísimo y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Gracias por esas palabras y ante todo por la invitación. Bueno, yo les voy a contar. Hoy abrimos entonces la noche de cafecito con la doc, con el doctor Ignacio Londoño. Él es un médico muy especial y voy a permitir que él se presente para que los que no lo conozcan sepan qué gran ser humano es. Doctor, adelante. Gracias, doctora Juanita. Ignacio Londoño, 54 años. Me formé como médico en la Bolivariana. Después estudié una especialidad en cirugía general y de trauma. Ejercí como cirujano por unos años, luego me especialicé en neurología. Pero desde temprana edad, inquieto además por la influencia del padre y la madre, también médicos, en todo lo referente al comportamiento humano, específicamente a la relación entre los pensamientos, las emociones y la condición de salud o enfermedad. Era la época, hace unos 25 años, cuando comenzaron a emerger los hoy bien reconocidos gurúes de la llamada medicina cuerpo-mente. Chopra, Andrew Weil, y toda la investigación científica ya daba cuenta seria y bien establecida de la interrelación que nuestro pensamiento, nuestra psiquis, nuestros propósitos de vida, las emociones, tienen con lo que nosotros conocemos como nuestro organismo, cómo se influyen mutuamente para causar bienestar o para causar enfermedad. Por circunstancias propias de vida, entonces estudiamos lo que luego se conoció como medicina del estrés y hoy en día es parte del ejercicio profesional de lo que hago. Hace 30 años, un poquito más, me hice meditador, luego conocí el mindfulness, con ello toda la evidencia científica que ya la meditación mostraba. Hace unos 15 años, en el estudio de lo que hoy se llama la coherencia cardíaca, que es lo que nos tiene hoy aquí reunidos. Muy gracias, doctor. Bueno, esto es muy importante porque realmente el médico como tal, eh, o como nos forman inicialmente, esa parte emocional y esa parte de la mente no nos la incluyen tanto como en la evaluación del paciente y realmente es una parte fundamental porque eso hace parte de una conexión muy interesante en el desarrollo de muchísimas enfermedades. Entonces, yo quise invitar al doctor Ignacio Londoño hoy, pues por la trayectoria que tiene. Es un médico que maneja supremamente bien todo el tema de medicina del estrés
y aparte de eso tiene muchísima experiencia también en el tema de coherencia cardíaca y hoy vamos a hablar de inteligencia del corazón. Entonces, doctor, cuéntenos un poquito qué significa inteligencia del corazón. Muy bien. Inteligencia del corazón es un término coloquial con el que se definen una serie de propiedades que el corazón, hasta hace poco considerado una mera bomba de bombeo, de impelente y succionante de sangre, tiene. Esas propiedades que son, por ejemplo, la regulación de los ritmos fisiológicos, de todo lo que en nosotros, debajo de la piel, no vamos a decir nos conforma, sino que vive en nosotros. La activación de ciertos centros cerebrales dedicados, por ejemplo, a las funciones llamadas cognitivas, a que uno analice, piense, concluya, sea consciente de sí mismo. La regulación de los centros del cerebro directamente responsables de la respuesta emocional, donde se originan la rabia o la tristeza o la agresión y desde donde se inicia la construcción de estados que para el humano son grandes como el amor, la bondad, la compasión, la gratitud y aún la propiedad de una capacidad que hasta ahora, desde el punto de vista de la ciencia, apenas se investiga y que empíricamente sabemos que poseemos y que llamamos la intuición. Esa capacidad de anticipar, de adquirir una certeza que no depende de un raciocinio ni de un análisis, sino de una sensación, y que llamamos las corazonadas, por algo le llamamos corazonadas. Esas propiedades las posee el corazón. A eso en su conjunto es a lo que vamos a llamar la inteligencia cardíaca, la inteligencia del corazón. Ok, doctor, o sea que cualquier persona puede desarrollar esa habilidad, o digamos no desarrollarla porque todos la tenemos, pero muchas veces no nos conectamos con ella porque no permitimos sentirla. Entonces, todas las personas y aún los animales que tenemos un corazón, tenemos la propiedad de desarrollar esas capacidades que vienen con nosotros, que vienen con nuestro corazón y que si las conocemos y sabemos, porque ya la ciencia sabe el cómo ponerlas a funcionar de manera voluntaria y consciente, acceder a ellas para que ellas jueguen a nuestro favor y nos permitan desarrollar todo lo que ellas como potencialidad tienen. Regular emociones, convertirnos en seres más intuitivos, perceptivos, conscientes, Mm. potenciar las funciones ejecutivas del cerebro, el análisis, el raciocinio, la conclusión, disminuir los niveles del estrés, disminuir los extremos emocionales que a veces nos ponen en los vaivenes de las altas euforias o de las profundas tristezas, para hacernos seres humanos más inteligentes, más regulados, más autodeterminados, más conscientes y por consiguiente más dueños de nosotros mismos. Ok. Doctor, y yo tengo una pregunta. Entonces, ¿hay diferencia entre la meditación y la coherencia cardíaca? Son dos herramientas diferentes. Muy bien, gracias por la pregunta, doctora Juanita. Es potente e interesante. Permítanme enunciar un concepto previo para que podamos entender con meridiana claridad la respuesta a esa pregunta. Hay algo que vamos a llamar los estados funcionales. Es decir, la doctora Juanita es la doctora Juanita
Sebastián es Sebastián, Carolina es Carolina, yo soy yo. Siendo nosotros, siempre nosotros, podemos estar de diferentes maneras. Me voy a explicar. Un estado funcional es el que tiene uno cuando está dormido. Yo soy yo cuando estoy dormido. Y yo soy yo cuando estoy despierto. Pero el yo dormido y el yo despierto estamos funcionando diferente. Quiere decir, Mm, cuando yo tengo rabia o cuando yo tengo tristeza, cuando yo expreso alegría o cuando yo tengo melancolía, siendo yo el mismo ser, estoy en estados funcionales diferentes. Y se llaman funcionales porque mis órganos, mi fisiología, mi movimiento interno, se expresa de diferente manera, sea uno o el otro. Estados funcionales. Entonces, mm, existe un estado funcional el cual todos los órganos y sistemas que habitan en nosotros, cerebro, corazón, hígado, fisiología, metabolismo, están en su manera óptima de trabajar. ¿Mm? Pero no solamente lo ujú. están haciendo de manera óptima, sino que lo están haciendo profundamente intercomunicados. Se están coordinando el uno con el otro, como si nuestro organismo fuera una orquesta y todos los músicos, cada uno estuviera interpretando su partitura, la que le corresponde, el hígado haciendo lo que le toca, el páncreas lo que le toca, el cerebro lo que le toca, solamente que están haciéndolo de manera armónica y por lo tanto el funcionamiento del todo es óptimo. Eso se llama un estado funcional de coherencia fisiológica. Bien, entonces, Ok. cuando nosotros activamos la inteligencia del corazón, realmente lo que estamos haciendo es creando un estado de coherencia funcional interna. El punto, el estado en el cual estamos como un carro afinados. Ujú, Ahora, paso a responder la pregunta. En la meditación, diferentes técnicas, todas ellas positivas grandes, el cerebro entra en un estado funcional que se llama relajación. El cerebro y el cuerpo. Uno se ujú. relaja. Y relaja quiere decir que toda la actividad interna baja a unos niveles donde funciona con lo mínimo necesario para sostener la vida y funciones como la atención, la concentración, por ejemplo, se apagan un poquito. Eso es lo que sucede cuando a uno le hacen un masaje o cuando medita, que queda lo que llamamos relajado y que le cuesta de alguna manera unos minutos volver para conectar en la realidad habitual. Ujú. En la coherencia funcional, lo que sucede, aunque se sienta parecido a lo que pasa en la meditación, no ocurre ese descenso a la línea basal, sino que ocurre un equilibrio en el punto intermedio, donde estamos funcionando no con lo mínimo, sino con lo necesario. Entonces estamos muy conectados con el presente y toda nuestra fisiología está como un relojito trabajando de tal forma que el gasto de energía es mínimo, pero la posibilidad de permanecer conectados con lo que está sucediendo a nuestro alrededor permanece intacta. Entonces, sintetizo y me hago breve. Son estados similares y no iguales, aunque son técnicas parecidas. Diríamos entonces, uno puede relajarse por varios mecanismos, incluyendo la meditación, y puede afinarse o regularse por una técnica llamada la coherencia cardíaca. ¿Es claro lo que No. hemos explicado? Súper, súper claro, súper claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna duda con respecto a lo que el doctor acabó de explicar entre coherencia y meditación? Doctor, me quedó súper claro porque yo en algún momento, cuando he practicado ambas, cuando tengo de pronto situaciones un poquito desafiantes o tengo un día muy ajetreado, para mí es difícil meditar. Entonces utilizo mejor la coherencia cardíaca y me va muchísimo mejor.
Entonces, pues en mi experiencia, diría que realmente para mí es cuando, para poder meditar, digamos que puedo tener la mente un poquito más tranquila. Cuando la tengo muy ajetreada, me ayuda mucho a hacer la coherencia cardíaca. Doctor, están diciendo que muy claro. Ok, o sea que quedó súper claro la diferencia entre coherencia. Bueno, doctor, y otra pregunta. Eh, el tema el tema de la coherencia cardíaca no es nuevo, eso no lo inventaron hace 3 años, hace 4 años. Yo tengo entendido que eso viene de miles de años atrás, ¿cierto? Simplemente que hace poco, y hace poco, pues no tengo exactamente cuánto tiempo, es que se ha podido medir, pues hemos tenido como la posibilidad de medir la coherencia, pero realmente este tema de intuición viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Es así, doctora Juanita. Desde tiempos milenarios, a través de diferentes lenguajes, a través de diferentes constructos, ya de creencias, ya de prácticas, ya de religiones, inclusive, el humano tenemos noción de que el corazón tiene unas propiedades que hacen que cuando se desarrollan nos convirtamos en mejores personas. De allí viene cuando nosotros queremos, por ejemplo, y eso se expresa en el lenguaje coloquial, asegurar que somos sinceros y verdaderos, entonces decimos, por ejemplo, te lo digo de todo corazón. Uno no dice yo te prometo con mi cerebro, yo te prometo de corazón, y hacemos referencia a que la verdad de los actos y de las cosas tiene una relación con el corazón. Cuando los equipos de fútbol salen a la cancha y suena el himno nacional, la mano la llevamos al corazón, la mano no la llevamos a la frente, la mano no la llevamos al hígado. Existe una conexión intuitiva o empírica o aún en las tradiciones que conecta al corazón con la experiencia de la verdad. El cerebro puede tener toda la información. La información puede ser verídica o puede ser falsa. Uno puede aprender cosas verdaderas o puede aprender cosas que no lo son. Si el cerebro tiene el dominio del conocimiento, el corazón es el territorio de la verdad. Lo verdadero está en el corazón. Por eso entonces los místicos unen sus palmas adelante del corazón para elevar la oración. Por eso todo lo que acabamos de decir. Lo que estamos sabiendo, redescubriendo desde otra visión, desde otro marco de interpretación, que nosotros llamamos la ciencia hace unos 40 años, es cómo es que ello funciona, cómo es que esa propiedad de la pureza, de la verdad, de que todo lo que viene del corazón es bueno y nos hace bien, funciona. Y eso inició cuando unos investigadores, un doctor Andrew Armour, descubrió que el corazón tiene neuronas, unas neuronas especiales que hoy las llaman neuritas. Todo lo que tenga neuronas piensa. Y cuando empezaron a investigar, siendo el corazón además un músculo que se contrae como una bombita, se sabe por la física, quienes tienen nociones sabrán, que cuando un conductor eléctrico se presiona, un corazón lo presiona, lo que es eléctrico expele o expide un campo magnético a su alrededor. Entonces descubrieron que el pulso cardíaco genera ondas electromagnéticas. Diríamos entonces que el corazón es como un imán. Cuando el corazón modifica su latido, porque el ser humano que lo tiene adentro modifica su estado funcional, se puso rabioso, se puso triste, se puso alegre, ese campo magnético cambia y esas ondas se transmiten al resto del organismo y esas ondas se transmiten al entorno. Entonces, desde hace 30 años estamos entendiendo cómo es que eso funciona, cómo es que el amor, cómo es que la bondad, cómo es que la empatía, cómo es que las emociones
pueden ser contagiosas como un virus. Uno entra a una habitación en donde no había estado y en una discusión y uno, ¿cómo es que uno sabe que el ambiente está pesado? Algo lo sensa. Ya hoy se sabe que lo que Ujú. sensa ese ambiente emocional es el corazón. Que cuando uno siente y experimenta amor, ese campo magnético se hace más coherente, diríamos, más armonioso, traduciríamos, más amplio, y eso se expele al entorno y los otros sensores, corazones, aún los cerebros lo captan, estableciéndose comunicaciones por esas vías. Eso es lo que se ha investigado hace unas décadas. Ok. Doctor, o sea que, y cuando uno hace coherencia cardíaca, uno puede cambiar, digamos, la sensación del entorno. Es decir, si yo tengo de pronto o siento el ambiente de mi casa o quisiera cambiar esa percepción que yo tengo de ese espacio, yo lo podría empezar a cambiar haciendo coherencia cardíaca. Eso es lo que afirman las investigaciones, probando lo que los místicos, lo que los poetas, lo que antes de otra manera se decía. La respuesta es sí. Y hay experimentos, Ok, perfecto. números experimentos, hay estudios que así lo denotan. Y entonces a partir de eso es que además del término coherencia cardíaca, coherencia funcional, se ha acuñado un término que se llama la coherencia social. Los entornos humanos responden a esas frecuencias de tal manera que si varios humanos entran en coherencia y su corazón se hace armonioso, pueden modificar el entorno, no solamente emocional, sino a un físico cercano y aún lejano a ellos. ¿Eh? Personajes tan importantes que ustedes han escuchado hablar como, con toda seguridad, como Joe Dispenza, como Greg Mm, Braden, han sido parte del grupo del estudio de el origen de todo esto en el HeartMath. Han sido los investigadores que han demostrado que esto no es ciencia ficción, aunque sonara como tal. Ya se sabe que el campo magnético del corazón se conecta por esas ondas con el campo magnético terrestre. En física se sabe muy bien un principio que se llama el principio de inducción. Cuando algo vibra una frecuencia y algo cercano tiene una frecuencia de resonancia similar, entran en comunicación y se transfieren energía a una mm, enormes distancias. Haciendo entonces, diríamos, que todos estemos conectados entre todos, como de alguna manera empíricamente o poéticamente hemos dicho, todos estamos conectados, todos somos parte de una unidad, todos somos parte de uno, somos uno solo. ujú. Eso es lo que se ha demostrado a partir de la base científica del estudio de la coherencia cardíaca. Si me estoy Maravilloso. haciendo extenso o estoy siendo claro, por favor, No, no, me dice. doctor, no, súper bien. Entonces, miren que realmente la coherencia cardíaca es una herramienta muy, muy poderosa. Es gratis y aparte de eso, la podemos empezar a desarrollar, ¿cierto? Al principio, digamos que es como empezar a hacer meditación. Al principio, digamos que uno se puede demorar un poquito, pero ya después es mucho más fácil hacerla y te va a ayudar muchísimo, muchísimo a cambiar esos estados de pronto de estrés, de angustia, o de pronto cuando tengas un día muy estresante o muy pesado, también te puede ayudar a cambiar no solamente tu estado fisiológico y químico, sino que también puede ayudar a cambiar el entorno. Muchas veces cuando tenemos alguien que llega a nuestra casa, pues puede ser el esposo, la mamá, un hijo, uno siente que llega como cargado de pronto le fue mal en el colegio, le fue mal en la oficina o le fue mal pues en el trabajo y llega como cargado, como pesado. Y la coherencia cardíaca nos puede ayudar también a mejorar esa sensación y eso que sentimos en nuestro corazón. Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta acerca de la inteligencia del corazón, de la coherencia cardíaca. ¿Quieren hacer una pregunta para que el doctor nos ayude de pronto respondiéndola? ¿O hasta ahí vamos súper bien? Más adelantico vamos a hacer un ejercicio.
vamos a hacer un ejercicio con el doctor que nos va a guiar para que aprendamos, los que no hayan hecho coherencia cardíaca, para que sientan el beneficio, porque desde la primera vez que uno lo hace, siente el cambio. Y es una maravilla. A mí me parece que desde que yo la conocí a través suyo, yo quedé enamorada, enamorada, enamorada de esa herramienta tan poderosa. Ah, ¿cómo se realiza la coherencia cardíaca? Ya te vamos a mostrar cómo se realiza. Es muy sencilla y es un ejercicio muy bonito. Ok, muy bien. Bueno, doctor, yo creo que podemos hacer el ejercicio. Ok, por aquí dicen que les gustaría, que nunca lo han hecho. Muy bien, perfecto. Listo, doctor. Entonces, cuando quieras, estamos atentos. Doctora, ¿me permite Señor, hacer un par de claridades que podrían ser útiles claro, para todos nosotros respecto de eso? sí, claro que Es sí. lo siguiente. Gracias. Número uno. Miren, nosotros pensamos, los seres humanos pensamos, que obramos o decidimos las decisiones de la vida, los actos de la vida, sobre la realidad. Pero resulta que no es del todo cierto. Los seres humanos obramos o percibimos las realidades de la vida es a partir de una interpretación que hace el cerebro de la realidad. Quiere decir, a veces lo que creemos porque sentimos que es real no se corresponde con lo verdadero porque ese perceptor puede estar alterado. Me voy a explicar. Mire, todos hemos estado en algún momento en una fiesta donde alguien, podríamos haber sido nosotros mismos en algún momento, nos hemos tomado unos tragos de más y nos llamamos coloquialmente, prendemos o nos embriagamos. El único que siente en ese momento que está muy bien es el borracho. Un borracho al principio siempre cree que está muy bien. Todo el mundo se da cuenta que no está bien. Da tumbos, se tropieza, comete impertinencias, se pone violento, según sea su estatus previo al tomar el licor. Pero lo claro de eso es que él cree que está bien, pero todo el mundo sabe que está mal. Es decir, en ese momento la sensación y la percepción no se corresponden con la realidad. De la misma manera hemos conocido personas, y podríamos haber sido nosotros mismos, que tenemos todo para ser felices. Un buen trabajo, un buen empleo, un buen salario, no tenemos deudas, tenemos amores, recibimos amores, estamos sanos, y sin embargo no sentimos que estemos bien, no sentimos felicidad, nos sentimos vacíos. El punto es, a veces la percepción no se corresponde con la realidad. Entonces a veces podemos llegar del trabajo irritados y sentimos que no nos quieren, sentimos que nos hablaron y nos hablaron en un mal tonito, sentimos, o sentimos que alguien no nos miró bien, o sentimos que esta es la persona con la que voy a ser feliz, o sentimos que porque me gusta sentimos cosas que pueden no corresponderse con la realidad. Y cuando uno elige por cosas que siente que no se corresponden con la realidad, indefectiblemente se equivoca. El punto de esto es, cuando entramos en coherencia cardíaca por los efectos del corazón, sobre todo el órgano perceptor del cerebro, lo que está siendo mal percibido se comienza a ajustar de tal manera sensaciones que uno tiene cuando está coherente sí se corresponden con la verdad, no con La la realidad. alteración de la percepción, correcto. Entonces aquí es el segundo punto. Todos hemos escuchado, a veces es el consejo, ¿qué hago? No sé qué hacer, o esto o esto.
y nos han dicho o hemos dicho, sigue tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? Resulta que el corazón podría decir una cosa cuando estamos coherentes y el cerebro decir otra cuando no estamos coherentes y pensar que lo correcto es lo que creemos cuando no estamos coherentes. Me da una rabia, siento que lo correcto es decir renuncio, o me separo, o me voy, o vete. Sentimos en ese momento que eso era lo apropiado y lo correcto, solamente que para que después de que pase la marea emocional, que siempre nos demos cuenta que por el impulso emocional nos equivocamos. La práctica y el ejercicio cotidiano de la coherencia cardíaca hace que todo el sistema de la percepción y de la sensación se regule de tal manera que cada vez somos más sensibles a la verdad verdadera y no a la verdad presuntiva. Ese es uno de los grandes efectos que tiene la coherencia. Empieza uno a ser mucho más puro y limpio en identificar qué sí es y qué no es. De tal forma que la próxima vez que queramos tomar una decisión, es más probable que sea la correcta cuando la hacemos después de entrar en coherencia que cuando lo hacemos en medio de la marea emocional. Me proponen un negocio, parece muy bueno, digo sí. Resulta que parecía bueno y no lo era tanto. O digo no, porque no parecía bueno y resulta que sí lo era. El corazón, en una frecuencia, tiene la clave. Si visitamos con habituidad esa sensación del corazón y aprendemos a evocar ese estado de placidez que él puede ayudarnos a producir, entonces, digamos, estamos viviendo la vida con un GPS mucho más fidedigno que lo que las emociones, que son pasajeras y transitorias como las nubes negras del cielo, nos proponen. Era lo que quería puntualizar. Doctor, maravilloso. Yo no, nunca lo había visto así, pero sí, tiene todo el sentido del mundo. Y créanme que si se enamoran de la coherencia cardíaca, es así, es un GPS. Es el GPS más maravilloso que tenemos y no lo utilizamos. Doctor, por aquí hicieron una pregunta. Me dicen que si la coherencia cardíaca es psicoterapia. En la definición puntual o exacta de psicoterapia, pudiéramos decir no. Empero, y esto es importante, existe un punto de enlace, un territorio de conexión entre nuestra psiquis pura, que pudiéramos identificar como nuestros pensamientos y nuestras emociones, nuestros raciocinios, nuestra ideación, y nuestro organismo, que inicia con las moléculas. El conector entre mente y cuerpo ocurre a nivel molecular, específicamente en el sistema nervioso automático llamado autónomo y el sistema endocrino. Allí, en las glándulas y en el sistema automático, existe el punto donde los pensamientos y las emociones se transforman en químicos que alteran la fisiología orgánica, y es el punto donde la fisiología orgánica, a su vez, se puede transformar en pensamientos y sensaciones. Tal como un pensamiento puede alterar el funcionamiento de una célula, una sustancia puede alterar el funcionamiento del pensamiento. Es en doble vía. Entonces, entendiendo esto, diríamos, emplear los efectos de la coherencia cardíaca en ese sector donde los pensamientos se hacen materia y la materia pensamientos, puede ser una potente herramienta terapéutica que complemente no solamente una terapéutica médica, clínica, farmacológica, sino que complemente una psicoterapia. Porque nosotros no somos una mente por un lado, un cuerpo por otro lado, una
dimensión trascendente, como la queramos llamar, espíritu, por otro lado, sino que somos una unidad de vida energética que se manifiesta ya como tejidos, ya como pensamientos, ya como dimensión trascendente. La respuesta es, entonces, potente herramienta que serviría a una psicoterapia. Permítame, y si me alargo, doctora Juanita, usted me corta. Por ejemplo, la ansiedad no podríamos considerarla una enfermedad, es una condición. Es una condición de hiperacción, de hiperalerta del sistema nervioso autónomo, que es el que está sensando si en el entorno hay peligro para disparar los mecanismos de regulación, la respuesta de estrés, para que podamos gestionar esas demandas del entorno. Entonces, una activación constante del sistema nervioso autónomo que nos pone hiperalertas, que aumenta los niveles de cortisol y de adrenalina, que no permite que se activen los centros del sueño para poder conciliarlo, que nos acelera el corazón, lo que llamamos ansiedad, una sensación constante de inestabilidad o de peligro inminente, es un estado funcional. Entonces, si al manejo psicoterapéutico de una ansiedad, si a aprenderle a manejar, a identificar a la persona las emociones y a ponerles nombre, esto que sientes se llama miedo, esto que estás sintiendo se llama tristeza y se vale, esto que sientes se llama rabia y ponerle nombre, le complementamos. Y esta es la manera como tú puedes autorregular tu sistema, que se vuelve de esta manera cuando tienes miedo, de esta manera cuando tienes rabia, de esta manera cuando tienes tristeza, de esta manera cuando estás alegre, de esta manera cuando te sientes trascendente. Si puedes enseñarle en el marco de una psicoterapia a acceder a la regulación fisiológica, entonces la coherencia cardíaca es una potente herramienta que complementa la psicoterapia. De hecho, por eso es que se utiliza en formas de estrés severo, por ejemplo, en el síndrome de estrés postraumático, para pacientes para rehabilitar, porque tiene la propiedad de modificar la huella neuroquímica que deja un trauma, por ejemplo, en un ser humano. La respuesta es extensa, pero me permitió explicar algunas cosas No, doctor, interesantes. pero, pero supremamente, supremamente enriquecedor. Otra persona pregunta que si el corazón piensa. El corazón tiene una forma de procesar información que pudiéramos calificarla como una forma de pensamiento, solamente que procesa información sensorial, es decir, él procesa pensamientos que nosotros llamamos sensaciones. Todo lo que tiene neuronas tiene una forma peculiar de pensamiento. Por ejemplo, el intestino también piensa. Hoy se habla mucho del cerebro del intestino. No digamos que el corazón produce razonamientos, porque el razonamiento es la forma de pensar del cerebro. Lo que el corazón procesa como pensamiento son sensaciones. Es otro lenguaje, pero todos tienen un lenguaje. El corazón tiene ese lenguaje. No, ok, súper. No, me encantó toda la explicación que dio, doctor. Bueno, entonces yo creo que podemos pasar a hacer el ejercicio de coherencia. Muy bien. Vamos entonces. Sentemos unas bases conceptuales sencillas previas para que, entendiendo mejor, podamos entender por qué y para qué y se nos grabe mejor. Lo primero que debemos lograr es que el cerebro atienda principalmente la información que le va a llegar del corazón. Hay dos zonas, que específicamente una región del cerebro que se llama el sistema límbico, donde se producen las emociones. Las emociones se producen en el cerebro, en el sistema límbico. Reciben regulación. El sistema límbico recibe regulación fundamentalmente de dos regiones del cuerpo. El corazón, en primer lugar,
y los músculos de la cara en segundo lugar. Entonces, dicho eso, lo que vamos a buscar primero es que el sistema de las emociones, el cerebro límbico, le preste atención importante al corazón. ¿Cómo lo vamos a hacer? En un inicio, porque en un después es una de las diferencias con la meditación, doctora Juanita. En un inicio vamos a cerrar los ojos. Rápidamente, y lo van a entender y aprender, uno puede entrar en coherencia, puede practicar técnicas de coherencia cardíaca y no tiene que cerrar los ojos, no se tiene que retirar a repetir un mantra o a respirar, sino que puede accionar la técnica en medio de una situación, por ejemplo, de una reunión, de una junta difícil, de una conversación sensible, donde uno está empezando a sentirse alterado emocionalmente, va a la reunión de padres de familia, el profesor dice una cosa, cualquier situación que lo ponga uno en un reto emocional puede ser un escenario propicio para iniciar la técnica y no necesariamente cerrar los ojos. Vamos a hacer inicialmente un cerramiento de ojos y llevar la atención al centro del pecho donde está el corazón. Ese sería el primer paso. Si uno quiere, además, llevar la mano se llama el precordio es la región anatómica pre, antes cordio, corazón, entonces eso multiplica o potencia las sensaciones que del corazón van al cerebro. Entonces ya tenemos al cerebro prestándole atención al corazón. Número 2. Si uno pone en los labios una leve sonrisa, ese solo movimiento es una enorme información para el cerebro. Cuando uno sonríe, el cerebro interpreta todo está bien. Hay un libro, se lo recomiendo, se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? John Berg es el autor, que explica, él fue el que demostró, es un psicólogo muy reconocido, que el solo hecho de poner un lapicero para que las comisuras de los labios fueran atrás genera disminución de los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y disminución de la activación de las glándulas del estrés en el cerebro. Cuando uno pone una sonrisa, los músculos de la cara envían a esa zona del estrés una señal, entonces ya tenemos al cerebro prestándole atención al corazón y a la cara reforzando esa sensación. Ya tenemos la base. Aquí viene el punto. Una vez estemos con los ojos cerrados, la mano puede estar allí o no, en principio es útil ponerla, y estemos llevando atención al corazón, no tenemos que dejar de pensar, no tenemos que poner la mente en blanco, eso no existe, eso le ha hecho mucho daño al propósito de todo lo que hablamos. Lo siguiente es imaginar que cuando respiramos el aire entra por ese lugar, por el corazón. Entonces ya tenemos 3 influjos, 3 inputs, así se llaman, sensoriales, que le están diciéndole al cerebro, póngale atención al corazón. La atención focalizada en él, la mano en él y la respiración que imaginamos entra y sale por allí. Aquí viene entonces el paso fundamental de la técnica básica de coherencia cardíaca. En ese momento, imaginando que el aire entra por el corazón, vamos a tomar el aire un poco más profundo. ¿Cuánto más profundo? Lo que sin correr, lo que sin ahogarnos, lo que sin acosarnos, tome contar mentalmente de 1 hasta 5. Uno va contando 1, 2, 3, 4, 5 y mientras va contando, va inhalando. No es que uno cuente hasta 5 y retenga 5, sino que uno va inhalando y va contando hasta 5. Sin retener, sin asfixiarse. Después uno bota el aire, imaginando que el aire sale por el centro del pecho donde está el corazón y cuenta más o menos hasta 5 o hasta 6. A veces exhalar es un poco más lento que inhalar y por eso el conteo podría ser 6. ¿Por qué hasta 5 y por qué hasta 6? Porque cuando uno toma el aire en 5 tiempos y exhala en 5 o en 6, más o menos lo que ocurre es que en un minuto uno respira 6 veces.
Cuando en un minuto uno inhala y exhala, llamemos a eso un ciclo, 6 veces, o sea, 6 ciclos, esa Ujú. frecuencia exacta es la que le dice al cerebro, entramos en coherencia. Entonces, corazón y cerebro se empiezan a comunicar. Allí inicia el estado de transferencia de información de coherencia cardíaca. 6 ciclos por minuto. En física un poquito se llama .1 hercios. Esa es la frecuencia. Repito, no cierra los ojos, lleva la atención al área del corazón, imagina que el aire entra y sale por ese lugar y que toma aire mientras cuenta hasta 5 y que lo exhala mientras cuenta hasta 5 o hasta 6. Que pienso muchas cosas, no se preocupe. Que es que la mente se me fue, no se preocupe, tranquilo. Cuando se dé cuenta, vuelva y traiga la atención al centro del pecho donde está el corazón y a los 90 segundos ya hay ondas de frecuencia de coherencia cardíaca. Los estudios muestran que 7 minutos diarios por 6 a 8 semanas ya reprograma enormemente los centros de estrés y de ansiedad del cerebro y ese ejercicio se comienza a volver automático. Si lo practican les va a pasar que después de un tiempo de hacerlo, espontáneamente, sin ustedes sentarse a cerrar ojos ni nada, se van a encontrar a sí mismos o leyendo o viendo televisión, respirando en ese patrón y van a sentir profunda calma. Entonces, resumen, 5 pasos. Cerramos los ojos y llevamos la atención al centro del pecho donde está el corazón. 2. Esbozamos una sonrisa en los labios. 3. Imaginamos que el aire entra y sale por ese lugar. 4. Inhalamos contando a 5. Exhalamos contando a 5, a 6 y 5. No nos vamos a preocupar de si pienso o no pienso, me desconcentré o no me desconcentré. Básico. Entonces, Súper, si gustan, vamos a practicarlo. Yo se las voy clarísimo, a dirigir si me preparados. lo permiten. Cerremos Claro los que sí, ojos. doctor. Y si desean, gracias, lleven sus palmas al centro del pecho donde está el corazón. Cerremos los ojos. Traigamos la atención a ese lugar. Y así como estás, respirando como estés, poniendo en los labios una sonrisa, vas a imaginar o a sentir o a ver, como sea que te sea más fácil, que el aire entra y sale por ese lugar, con los ojos cerrados, con la atención en el centro del pecho donde está el corazón, con una sonrisa en los labios, vas a imaginar que el aire entra y sale por ese lugar. Y ahora, a tu propio ritmo, en tus propios tiempos, vas a comenzar a inhalar un poco más profundo. Lo que tome ir contando para ti de 1 a 5 en tu pensamiento. Y exhalas lo que tome contar de 1 a 5 o a 6. Y lo vas a repetir. Pasa nada si piensas en otras cosas. Pasa nada si ladra el perro. Pasa nada si pasa el camión. Con la atención en el centro del pecho, imaginando que el aire entra o sale por el corazón con una sonrisa en los labios. Inhala
un poco más profundo. Mientras cuentas a 5, exhala un poco más lento, a 5 o a 6. Y repite nuevamente. Permítete un par de veces más. Atención al centro del pecho. Sonrisa en los labios. El aire entra y sale por allí. Inhalas un poco más profundo. Exhalas un poco más despacio. Y cuando desees, concluye. Y cuando abras los ojos, quiero proponerte dos pequeñas observaciones. La primera, percibe el entorno. ¿Cómo estás viendo? Me refiero al ver físico. Si te resulta, suele ocurrir un poco más brillante. El entorno se pone un poco más brillante, suele ocurrir. Y lo segundo es, sé perfectamente que me estás escuchando, que me estás viendo, pero haz un escaneo en tu pensamiento a ver si se atiborra de pensamientos, si estás pensando muchas cosas o si por el contrario, sabes dónde estás, sabes quién eres, pero posiblemente si lo hiciste bien, no tengas mucho diálogo mental. Es decir, estás conectado con la realidad, pero no hay una gran verborrea cerebral. Estás ahí tranquilo. Es uno de los fenómenos y efectos más potentes y más rápidos de la coherencia cardíaca. El diálogo interno baja. Eso que uno dice, mi mente no se queda quieta, es que mi mente piensa mucho, es uno de los potentes efectos del estado de coherencia. Uno está ahí conectado, no está dormido, pero tampoco está pensando un mundo de cosas. Ese es el ejercicio básico de coherencia cardíaca. Se llama respiración centrada en el corazón. ¿En qué momentos es útil? Se la sugiero. Uno, antes de reuniones o conversaciones difíciles, para estar regulado emocionalmente. No es no entrar prevenido o entrar desprevenido a un diálogo difícil. Dos, antes de tomar decisiones importantes. Tres, funciona muy bien como escoba emocional. Uno tuvo una rabia, uno tuvo una tristeza. Esos residuos de esos químicos en el cerebro pueden durar minutos o horas. Uno rumia la rabia, queda maluco. 3, 4, 7 minutos de este ejercicio. Esa sensación de malestar desaparece. Es una técnica de primeros auxilios emocionales. Emocionales. Sí. Doctor, maravillosa, maravillosa. De verdad que el cambio que uno siente es impresionante. Aquí nos están dando las gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nos quiere compartir cómo se sintió después del ejercicio? Si pudo percibir la disminución del diálogo interno que todos lo tenemos y nos cuentan cómo fue, cómo les fue con la experiencia del ejercicio.
de coherencia cardíaca. Bueno, doctor, no, a mí me parece que ese ejercicio es lo que usted dice, así es una solución, una herramienta para los primeros auxilios emocionales, porque a veces de verdad que se necesita y muchas veces ahora que andamos en automático todo el tiempo, a veces se nos olvida un poquitico volver como a esa tranquilidad, a esa paz que nos hace tomar las mejores decisiones, que nos hace ver las cosas con los otros ojos. Y ahorita usted me confirmó con la explicación que nos dio que realmente es así. O sea, no es simplemente una sensación, es que realmente es así. Te quita como el velo para poder ver las cosas tal y como son, siempre y cuando tú estés en coherencia. Listo. Doctor, no, qué tranquilidad, mi diálogo interno bajó, me sentí súper liviana, muchas gracias. Bueno, qué rico que les gustó este ejercicio, qué rico que les gustó toda esta información. Doctor Ignacio, un abrazo muy grande. De verdad que quedo supremamente agradecida por este espacio, por este ratico que nos dedicó. Ah, bueno, espérate que aquí hay una preguntita. Gracias, el doctor hacía referencia a que no es tan sencillo dejar la mente en blanco tal como otras técnicas. Lo sugieren, por favor, lo amplía. Con mucho gusto. Hay un concepto errado acerca de la meditación en general, y es que la verdadera meditación ocurre o ocurra cuando somos capaces de dejar la mente en blanco. Y es un concepto errado que además ha limitado enormemente la práctica de ello porque no se corresponde con la realidad de las cosas. Me voy a explicar. La función del corazón es latir. La función del hígado es producir energía y limpiar. La función de un músculo es contraerse. La función del cerebro es pensar. El pensamiento es el movimiento natural de la expresión de la vida en el cerebro. Entonces, querer poner la mente en blanco es forzar una función natural a que no ocurra, como si fuera el medio para llegar a una relajación. Es todo lo contrario. Llegar a la mente en blanco no es el primer paso, sino que es el resultado de cuando un cerebro se relaja, cuando un tanque de agua tiene muchas cosas sucias y uno abre la llave para que él se limpie, que es lo que hace la meditación en el cerebro, al principio piensa muchas cosas. Si uno se esfuerza o forza al cerebro a ponerse en blanco, lo que crea es un conflicto interno. Un pensamiento me reprimo. Eso genera no relajación, sino por el contrario, más tensión. Realmente el pensamiento persigue a la respiración. Pongan atención a eso. Cuando uno tiene rabia, respira rápido y superficial. Los pensamientos de la rabia son propios de ese estilo de respiración. Cuando uno tiene alegría, respira rápido pero profundo. Cuando uno está en un estado de excitación sexual, por ejemplo, o excitación emocional, uno respira profundo y rápido, no superficial. El pensamiento persigue la respiración. Cuando las respiraciones son 6 ciclos por minuto, toda la zona de las emociones que dispara el pensamiento emotivo se regula. Y por eso es que el diálogo interno tiende a bajar. Conclusión. El propósito de la meditación o, en este caso, de la coherencia cardíaca no es poner la mente en blanco, es volvernos más conscientes. La mente en blanco llega en algún momento como consecuencia de una relajación natural de las cosas. Es a eso a lo que me refería. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, de todas maneras, muchas gracias a todos por haberse conectado en la noche de hoy. Otra vez acabo de dar cafecito con la doc. Nos vemos dentro de 8 días. También tenemos una super invitada para hablar un poquitico acerca de la meditación.
Doctor, muchísimas gracias por su compañía, por compartirnos su conocimiento. De verdad que me acuesto feliz con este ejercicio que hicimos hoy. Doctora Juanita, muchas gracias por la invitación. A ustedes, queridos amigos, por la presencia. Una cosa final, si me la permite. En el Instagram, coherencia-cardíaca-, estamos compartiendo y estamos hablando específicamente de coherencia cardíaca si nos quieren seguir por allí. Muchas gracias por la invitación, doctora Anita. Hasta que nos tomemos usted su café y yo mi té personalmente. Un abrazo muy grande No, yo estoy para tomando todos tecito y una también. buena noche. Gracias, doctor. Un abrazo muy grande. Va a quedar grabado en el feed, por si acaso lo quieren repetir. Chao, chao. Feliz noche.